Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva clase de alemán para hispanohablantes. En el día de hoy vamos a ver los pronombres personales en alemán en acusativo. Primero vamos a abordar y vamos a ver qué significa un pronombre personal en acusativo y qué función cumple dentro de la oración. Seguido, vamos a ver cada uno de ellos por separado y su pronunciación, y para finalizar vamos a ver una serie de ejemplos para que no te quede en duda. Para comenzar, tenemos que recordar que en alemán existen 4 tipos de declinaciones: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. ¿Y qué eran estas declinaciones? Son formas en las que tenemos que escribir las palabras dependiendo a la función que vayan a cumplir dentro de una oración. Entonces, en la clase anterior de pronombres personales, habíamos visto los pronombres personales en nominativo. Si todavía no viste ese video, dejo el link en la descripción de este video, ¿vale? Pues, en los pronombres personales en nominativo, habíamos visto que cumplían la función de que realizan la acción de la oración, ya sea una persona o una cosa. Por ejemplo, Matías kauft, ¿sí? Que veníamos con el verbo kaufen, que significaba comprar. Conjugado para la tercera persona era kauft. Entonces, Matías compra. Ahora, Matías es masculino. Nosotros sabíamos que lo podíamos buscar en los pronombres personales del nominativo como ea y podíamos reemplazar a Matías por el pronombre personal. Bien, hasta ahí habíamos visto un repaso de lo que eran los pronombres personales del nominativo. Ahora, para poder meternos en los pronombres personales en acusativo, necesitamos saber qué es el acusativo en el alemán en una oración. El acusativo hace que toda la acción del verbo recaiga en esa cosa o en esa persona. Es decir, que el verbo acusa a esa persona o a la cosa, ¿sí? Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿qué o quién? ¿Sí? Es decir, Matías compra, Matías kauft o er kauft. ¿Qué compra? ¿Sí? En el caso que utilicemos quién, va a ser cuando la acción del verbo recaiga directamente en otra persona. Pero en este caso, la acción del verbo va a caer directamente en una cosa, porque nosotros decimos ¿qué compra Matías? Por ejemplo, vamos a poner otro color. Matías compra una mesa. ¿Perdón? Una mesa. Bien. Entonces, analicemos la oración. Nosotros sabemos que Matías realiza la acción, ya lo habíamos puesto como un pronombre personal el nominativo, ¿sí? Entonces este es un pronombre personal nominativo. Kauft viene del verbo kaufen, comprar, era el verbo. Bien. Y ahora nos queda el acusativo, es toda la acción que hizo el verbo hacia ese al qué, cuando nosotros preguntamos ¿qué compra Matías? Esto en español es conocido como el objeto directo. Bien, entonces acá ponemos que esto es el acusativo. Bien, perfecto. Ahora, nosotros queremos hacer
Lo mismo que hicimos con Matías y lo reemplazamos con un pronombre personal en el nominativo, queremos hacer ahora con la mesa. ¿Sí? Y aquí es muy importante conocer si el sustantivo, la mesa, es femenino, masculino o neutro. En este caso, la mesa es masculino. Der Tisch. Al ser masculino, ¿sí? Debemos irnos a la tercera persona, es decir, estamos en esta fila, pero en el acusativo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya en el área del acusativo. Entonces, entramos en la tercera persona, masculino, nos vamos al acusativo y obtenemos que el pronombre personal que debemos utilizar es in. Por lo tanto, la oración la podemos escribir como er kauft in. Este in se refiere a la mesa. Fíjense que nosotros tuvimos que hacer todo este proceso para recién poder atribuirle al acusativo el pronombre personal en acusativo. Si todavía no les quedó muy claro, no se preocupen, porque ahora vamos a ver cada uno de los pronombres personales y después vamos a hacer mucho más ejemplos. Esto es solamente para que tengan una breve introducción de cómo es que tenemos que analizar luego las oraciones para poder poner correctamente cada uno de los pronombres personales. Si el contenido de este video les gusta, les pido que me dejen un like, ya que esto me ayuda mucho para seguir creando contenido y se pueden suscribir para seguir obteniendo el curso gratuito de alemán para hispanohablantes. Seguimos ahora viendo en detalle cada uno de los pronombres personales en acusativo. Ahora que ya sabemos un poco de cómo se utilizan y qué función cumplen dentro de la oración. Empecemos. Primera persona del singular. Mich. La pronunciación es mich, como una G bien rasposa. Esto es la misma forma para poder pronunciar ich, mich. Les había dicho, como un consejo en un video anterior, que para poder pronunciar la unión de estas consonantes, CH, les recomendaba poner un lápiz en medio de los dientes y tratar de pronunciar esta palabra. Mich. ¿Sí? De esta forma rápidamente pueden tener una buena pronunciación. Ahora vamos con la segunda persona del singular. Dich. De la misma forma. ¿Sí? Tenemos aquí la pronunciación de esta G rasposa. In. ¿Sí? Para el masculino de la tercera persona. In. Con N. Acá, perdón, me faltó agregarlo. Es una H muda. ¿Sí? No directamente no suena. In. Vamos con en tercera persona del singular. En el femenino, sí. Fíjense que se escribe de la misma forma, tanto en el nominativo como en el acusativo. Y se pronunciaba como un sí alargado. Ahora vamos con el es, que era el neutro. Vemos que se escribe de la misma forma. ¿Bien? Y se pronuncia es. Pasamos al plural ahora. Wir, que era el nominativo, uns en acusativo. Uns. Segunda persona del plural, ia era el nominativo, euch en acusativo. Fíjense la pronunciación. O
I. El diptongo, es decir, la unión de las dos vocales E, U, suena como una OI, ¿sí? OI. Y tenemos esta CH, por lo tanto, tendremos que hacer el mismo ejercicio para que nos salga la unión de estas dos consonantes. OI, OI. Bien. Vamos a la tercera persona del plural, que significaba ellos y ellas. Bien. También se pronuncia sí, ¿sí? Un poco alargado la parte de la I. Y acá tenemos el caso especial del sí, pero con mayúscula, que significaba el usted y el ustedes en la parte formal, que se tiene que pronunciar de la misma manera. Fíjense, porque se escribe de la misma manera, tanto en nominativo como en acusativo. Si tienen más dudas de por qué, lo ubicamos aquí con la tercera persona del plural, pueden ver de nuevo el video de los pronombres personales en nominativo, donde ahí explico por qué tenemos que hacer esta salvedad, ¿sí? Con este pronombre personal. Bien. Ahora que ya hemos conocido todos los pronombres personales en acusativo y su pronunciación, pasamos a ver un par de ejemplos. Recordemos que en el acusativo necesitábamos hacer las preguntas ¿quién o a quién va dirigida toda la acción del verbo? Entonces, tomemos el verbo fragen, que significa preguntar. Vamos a empezar. Ich frage. Yo pregunto. Ich frage. Ahora, podemos decir yo me pregunto o yo te pregunto. Entonces, ¿a quién va dirigido todo el verbo? ¿A quién acusa el verbo? En este caso, a otra pregunta, o a mí mismo, o a otra persona a la que le estemos hablando. Por lo tanto, podemos escoger en este caso, yo te pregunto, ¿sí? Yo te pregunto, ¿ok? En este caso, analicemos la oración. Ich es el pronombre personal en nominativo. ¿Sí? Frage viene del verbo fragen, es el verbo. Y ahora, haciendo la pregunta, ¿a quién pregunto? Encuentro que te pregunto, ¿sí? A vos, a ti. Por lo tanto, este es el pronombre personal en acusativo. Bien, entonces lo ponemos como dich. Ich frage dich. Vamos con otro ejemplo. En este caso tomamos el verbo lesen, leer. Wir lesen die Warnung. Nosotros leemos la advertencia. Bien, analicemos la oración. Wir, nosotros. Pronombre personal en nominativo. Entonces ponemos pronombre personal en nominativo. Listen, ¿sí? Conjugado ya para la primera persona del plural. Es el verbo. Ahora, die Warnung es la advertencia. Hacemos la pregunta, ¿qué leemos? ¿Qué leemos? La advertencia. Por lo tanto, esto es el acusativo, ¿sí? Porque hacemos la pregunta. Ahora, fíjense, die Warnung es femenino. Por lo tanto, vamos al acusativo.
estamos aquí, vamos al femenino singular, porque es una sola advertencia, vemos que como estamos en acusativo, lo podemos reemplazar por sí. Entonces, lo voy a escribir en otro color. Wir lesen sí. En donde reemplazamos die Warnung con el pronombre personal sí. Mucho cuidado aquí de no confundir el sí en acusativo con el sí en nominativo. Se escriben igual, ok, pero en la definición dentro de la oración, o sea, la función que cumplen dentro de la oración es diferente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y hacer el análisis y hacernos la pregunta, ¿qué o a quién va dirigida la acción? ¿A quién le recae toda la acción del verbo? Ahora sí, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en otro próximo video. Chao.